decano de la UTN, eh, y obviamente es el tema del día y lo viene siendo, pero ayer hubo creo que hay un hito, no sé si un antes y un después, porque todo esto no debería haber ocurrido, pero bueno, es lo que tenemos y hay que analizarlo. Ingeniero, ¿qué tal? Un abrazo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Héctor. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, un abrazo grande. Bueno, Igualmente. ¿se imaginaron en algún momento tener que marchar por estos temas, ocupar las calles de la ciudad? Eh, Con estas consignas, Oscar. sí, sí, si nos basamos en los últimos tiempos, no los estamos imaginando. Quienes tenemos muchos años en la universidad hemos pasado por estas situaciones, por estas mismas situaciones, pero hace muchos años, muchos, y por ahí nos acostumbramos a lo que debería ser la normalidad, ¿no? Ujú, Así que, bueno, como decías vos al principio, no son cuestiones gratas, no ujú. estamos contentos de una movilización y del acompañamiento, sí lo agradecemos, pero la verdad es que no nos quedaba otra alternativa que visibilizar una situación que en realidad parecía como que no se estaba viendo, ¿no? Claro. Es que la actividad tiene que estar en las aulas, no en la calle, ¿no? Y cuando es Claro, así es como que exacto. estamos patas para arriba, me parece, ¿no? Sí, sí, bueno, por eso digo, en los últimos años era así, y es así todavía ahora, ¿no? Porque la verdad es que puertas adentro es lo que estamos haciendo. Eh, Todos los años y todos los meses abrir las aulas, que entren los alumnos y trabajar dentro en lo que es la cuestión académica fundamentalmente, Ujú, pero a veces hay situaciones que ameritan que uno se exprese y pueda de alguna manera informar realmente nuestra versión, digamos, porque en este conflicto ujú. que, digamos, vos también decías, será o no será una bisagra, yo creo que no, yo creo que nosotros debemos seguir con nuestra normalidad y cumplir con nuestro compromiso y con la obligación que tenemos, pero eh, el hecho de visibilizarlo, el problema, es compartirlo, ¿no? De alguna Ujú. manera compartirlo con la sociedad que en su gran mayoría tiene alguna relación con las universidades. Es verdad. Eh, ¿Por qué crees, Oscar, que estamos charlando con el ingeniero David, que es el titular de la Universidad Tecnológica Nacional de Rafaela? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Es un tema solo político? ¿Es un tema de observación equivocada? ¿Hay razones por las cuales parecería Sí, que el sistema tiene que darle explicaciones a la comunidad? claro, se llegó a esta situación por varios factores. Yo no veo un tema político, sí veo un tema ideológico, es decir, hay un gobierno hoy que tiene una visión sobre la educación pública determinada. A partir de esa visión fue aplicando medidas que en la que nosotros nos fuimos viendo cómo nos iban poniendo en un problema. Pero en ese transcurso que a veces se plantea por una cuestión solamente financiera, económica o presupuestaria, que obviamente es el motor, pero a partir de una filosofía hay también, y es lo que tal vez más movilizó a los rectores en primer momento y al resto de la comunidad, es el destrato, es decir, el imponer ideologías que no son comunes en la universidad. Me refiero a privatización, a pensar que se puede cobrar, arancelar la universidad, bueno, una serie de cosas. Y después, como te decía recién, el destrato, es decir, no hubo interlocutores o los interlocutores no supieron manejar la situación y podríamos no haber llegado a esta situación si nos sentábamos, que de hecho se sentaron los rectores, pero que no tuvieron ninguna respuesta del otro lado y solamente, bueno, les proponemos esto si les gusta bien y si no, Claro, no. escuchar directivas, sí, Eh, sí.
Sí, sí. Claro, es esto. Yo creo que lo podrían haber evitado el conflicto. Fíjate que el día anterior, o el mismo día de la marcha, casi el mismo día de la marcha, depositan ese 70%, magro 70% de gastos de funcionamiento, o sea, dinero mínimo, eh, como una medida de desactivar la marcha, cosa que ya era imposible de detener. No, pero el gobierno además Eh, ha dicho que saldó la deuda, que no tiene tal deuda con el sistema porque habían depositado y habían hecho ya, acreditado los fondos. ¿En cuánto es el perjuicio? O sea, no sé si se puede poner en números un ejemplo a partir de lo que le sucede, por ejemplo, a la delegación Rafaela de la UTN. sí, no sé si poner los números, yo manejo los que veía también por ahí, los nuestros son parecidos, hablan de financiamiento del sistema, del presupuesto. Hablamos en general del 70% respecto. Es decir, nosotros hoy estamos manejando el mismo presupuesto que el año 2023, que fue el que se aprobó en septiembre del 2022. O sea, en septiembre del 2022 el gobierno mandó el presupuesto al Congreso, lo aprobaron para el 2023, tuvimos ese presupuesto y hoy es el mismo el que tenemos. Ujú. El aprobado el Con 2022. Claro, o sea, calculado el 2022, ¿no es cierto?, aprobado en diciembre de ese año por el Congreso, ejecutado el 2023. Bueno, pasaron más de un año con los valores como han cambiado de las cosas y nosotros estamos ejecutando ese presupuesto. Los que hacen cálculo dicen que es un 70% de diferencia. Eh, Como para ponerle una medida, pero en realidad es casi intuitivo. Si cualquiera piensa lo que ganaba en septiembre del año pasado y lo que gana ahora, si podría seguir viviendo con ese valor, bueno, es rápida la cuenta, ¿no Pero es por cierto? No hace supuesto, falta hacer claro está. números. ¿Está toda la estructura afectada por esta desfinanciación o por esta imposición de un presupuesto que tiene estas características? Es decir, se pone en riesgo el pago de los sueldos, se pone en riesgo los insumos que se necesitan para las prácticas, No, todo. el tema de los sueldos son dos cosas separadas. El tema de los sueldos va por paritarias. Sí, Y hasta ahora lo que ocurrió es el gobierno en paritarias se sentaron, propuso un porcentaje, no se lo aceptaron, pagó ese porcentaje y se terminó la discusión como dijo el vocero, cuenta saldada. sí, Pero va por paritaria, va por paritaria. bien. Entonces, nosotros desde las universidades no hacemos mucho. Ujú. La otra parte que es gastos de funcionamiento, es decir, hoy para que vos conozcas los números, en tecnológica y en nuestro caso, 96% del presupuesto es sueldos. Sueldos. Sueldos o becas, los dos incisos que tenemos nosotros en relación con la gente de dependencia. Y el 4% es gasto de funcionamiento. En algunas universidades es un poco más, bueno, en la nuestra es así. Ujú. O sea que el 70% va sobre ese 4%. ¿Y qué se afecta? Se afectan no todas las cosas, obviamente. ¿Por qué eso? Porque el presupuesto siempre ha sido magro y las universidades, fundamentalmente la UTN, tiene además recursos propios Claro. con el que afrontamos un montón de cosas. Entonces, no todo se va a resentir. Ujú, ujú. Sí, algunas cuestiones que uno tiene que elegir. Entonces, ¿qué es lo que se... Nosotros lo que queremos es asegurar el año académico. Entonces vamos a hacer todos los esfuerzos y casi lo aseguramos de que no vamos a tener problemas con dar clases. Pero vos lo planteabas recién, ¿qué se va a resentir? Se va a resentir que no vamos a poder comprar equipamiento, que no vamos a poder renovar Y equipamiento, que claro. los insumos de los laboratorios vamos a tener problemas, que las becas de los alumnos se van a achicar, que los proyectos de trabajo de ciencia y técnica se van a ver afectados. O sea, te puedo nombrar un montón de cosas. Uno de los argumentos de, de estas nuevas imposiciones que busca el gobierno, incluso para convencer a los ciudadanos de que estamos frente a un sistema donde también entra la corrupción, el adoctrinamiento y demás, es el tema de que, bueno, vivieron con fondos
excesivos, parecía que llovía plata en el sistema en los últimos años. ¿Cómo fue hasta la gestión anterior? ¿Era muy generoso lo que venía o renegaban también? No, en lo que es el presupuesto oficial renegábamos también y se discutía siempre y como te decía hace un ratito, nunca el presupuesto oficial alcanzaba, ni siquiera para los servicios, eso es Sí, claramente así. Por eso todas las facultades tienen una fundación o una cooperadora claro, claro. o algo que los va apalancando. Nunca tiramos manteca al techo, esa es la verdad. Que puede haber universidades que manejaban un presupuesto mayor, Ujú. puede ser, o universidades que podían, a través de su infraestructura grande, tener algún tipo de manejo, pero cualquier institución es revisable y cualquier institución es mejorable. Desde luego, Eh, desde El luego. problema es ese, es que no pensemos que nada sirve y hay que cerrarlo, sino, bueno, si esto sirve y funciona bien, porque las universidades son una de las instituciones del país que funciona bien, Ujú, que tiene ujú. sus cosas, pero Sí, como no, toda no lo estructura, negamos desde y luego. eso es así. Pero revisemos, nosotros estamos auditados por la Auditoría General de la Nación, porque las universidades son autónomas. Entonces, como te contaba hace un ratito, recibimos un presupuesto, nos dicen a principio de año, ustedes tienen esto, ahí lo tienen. Se lo vamos a ir dando mes por mes, manéjenlo como ustedes quieran, Sí, por la autonomía que tienen las universidades. correcto. Ese es el manejo que tenemos. Entonces, nos obliga a estar auditados. ¿Y quién nos audita? La Auditoría General de la Nación, Que depende del el Congreso, gobierno. ¿no? Nos Sí, audita el gobierno. sí. Nosotros cuando tenemos nos mandan el dinero, todos los meses tenemos que hacer un balance, entregarlo, nos revisan y así es desde todos los años, digamos, ¿no? Ujú. O sea que no es que se puede hacer cualquier cosa. Si hay excesos, bueno, hay que revisarlos. Sí, claro, para eso tenemos ese recurso republicano de la de Auditoría General de la Nación. Finalmente, Oscar, te pido una reflexión sobre otra de las observaciones muy críticas que el gobierno hace al sistema, que es el adoctrinamiento. ¿Qué tenés para Sí. decir? No, yo lo niego absolutamente. Yo Ujú. creo que hay política en las universidades y que hay universidades que tienen una ideología y otras que tienen otra, pero esto es absolutamente transversal. Yo voy a hablar por conocimiento de causa de lo que es mi facultad y mi universidad. No existe el adoctrinamiento. Eh, Acá cada uno expresa lo que quiere y es más, hay demasiada poca política dentro de las universidades como las nuestras. Claro, Por claro. ahí en la UBA, en la Universidad de Córdoba, que son universidades grandes con muchas facultades, eh, la situación es distinta. Como pasó toda la Pero vida, por otra en parte. general no hay adoctrinamiento, porque es muy transversal. Es decir, vos imagínate, en Rafaela, para hacer números, si hacemos números gruesos, el 70% de la gente votó a Milei o no votó a la otra opción. Sí, correcto. O sea que ese 70% yo lo tengo dentro de la facultad, Por entre supuesto. alumnos, docentes, todos, Sí, ¿no es sí, cierto? claro. Entonces tengo docentes que piensan de una manera, docentes de otra. Entonces, ¿cómo hago para adoctrinar O alineo, ¿cómo semejante alineo? grupo Claro, heterogéneo? si uno tuviese esa intención, ¿no? ¿Cómo hace a bajar línea, desde el caso tuyo, por ejemplo, como rector, en medio de ese esquema de pensamiento tan variopinto, ¿no? ¿Cómo se haría eso? Es imposible. No, es imposible. Es imposible. Por un lado, Imposible salir ileso, no al te darían menos. bolilla, ¿viste? Pero Claro, imposible salir eh, ileso. Lloverían las críticas. claro, Sí, exactamente, sí, seguro. sí. Si vos tenés esa política y la sostenés, dura poco tiempo, es la realidad, ¿viste? Bueno, Porque, ojalá que no los volvamos a ver en las calles, pero esto como un buen sí, deseo, ¿no? Y si la tormenta sigue o pasa a mayores, ojalá que la comunidad los siga apoyando con levantando estas banderas como pasó ayer en Rafaela y como vimos en todo el país. Oscar, te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Yo quiero finalmente agradecer a toda la gente que nos acompañó, que fue masivo y comparto con vos, no me quisiera encontrar otra vez, no, es lo que menos deseo. En mi caso debe ser la primera vez que marcho, si bien lo hice como docente en otras oportunidades, pero no es eso lo que queremos, claramente. Gracias, Así que muchas gracias por la nota. buena mañana, hasta Un luego. abrazo, Néstor. El ingeniero Oscar David, el decano de la UTN. Una gran nota. La necesidad